Listo. Buenas tardes, hermanos, buenas tardes, noches, buenas noches. Damos gracias a nuestro buen Dios por permitirnos una vez más conectarnos en esta noche para seguir meditando y reflexionando sobre la Semana Santa, la Semana Mayor, y traemos una línea de estudio el domingo, nada más para hacer una recapitulación. El domingo estuvimos hablando sobre la entrada triunfal, ¿verdad? El día de ayer estuvimos hablando sobre el lunes de autoridad. Estamos tratando de cumplir con lo que tradicionalmente cada año vemos y meditamos. Cada año hablamos sobre esto y viene a bien, de verdad, gracias a Dios, que cada año nosotros podamos meditar en la última semana de nuestro Señor Jesucristo en su ministerio aquí en la tierra. El día de hoy nos toca hablar sobre lo que hoy se denomina el martes de controversia. ¿Por qué se le llama el martes de controversia? Porque es el día en el que Jesús se dedica a contestar las preguntas que los líderes, es decir, los escribas, los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, ahí representado con estas tres sectas religiosas, pues ellos se ponen de acuerdo para tentar a Jesús a través de preguntas. Eran preguntas malintencionadas, con la idea de querer ver alguna equivocación de nuestro Señor Jesucristo para así poder también juzgarle. Así que el día de hoy es martes de controversia y quiero que leamos en el Evangelio según San Marcos, que es el Evangelio que estamos tomando desde el domingo, ayer, hoy estamos hablando de este Evangelio y es el que estamos tratando de tomar como base esta Semana Santa, aunque Mateo, Lucas y Juan también lo dicen, pero hemos tomado el Evangelio según San Marcos para hablar de todos estos acontecimientos en la última semana de nuestro Señor Jesucristo. Y ya estamos en el martes de controversia. Oremos al Señor, vamos a meditar esta noche, vamos a orar al Señor pidiendo su dirección a través de su Santo y bendito Espíritu. Oremos al Señor. Padre bendito, agradecemos tu presencia en nuestra vida. Honramos tu nombre, porque tú eres Dios y porque fuera de ti no hay nadie más. Recibe nuestra adoración. Pero ahora que vamos a meditar en tu santa palabra, te pedimos, oh Dios, que nos instruyas a través de tu Santo y bendito Espíritu, para que tu iglesia, tu pueblo, la iglesia de Antioquía, sea instruida a la luz de tu santa y bendita palabra. Agradecemos, oh Dios eterno, el que te hayas revelado a nosotros a través de tu palabra, para que también así nosotros crezcamos en el conocimiento, pero también crezcamos en la fe, Señor, en esa fe que nosotros necesitamos, pero que viene de tu santa y bendita palabra. Bendice a tu pueblo y permite, Dios, que seamos instruidos en esta noche a la luz de tu santa palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien. La pregunta, ya estamos viendo que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, desde que Él inicia su ministerio, prácticamente Él hace un milagro y luego viene un cuestionamiento, ¿verdad? Jesús realiza un milagro y luego viene un cuestionamiento. Por ejemplo, cuando Jesús sacó de aquel endemoniado, lo liberó
de esta situación, lo liberó de sus demonios, expulsó los demonios que él tenía. Los líderes que en ese momento se encontraban presentes, pues lo tacharon de brujo, de satánico, y le dijeron que él era un demonio, que él sacaba demonios en nombre de Belcebú, es decir, otro demonio. Y desde allá podemos ver a los líderes religiosos cuestionar a Jesús en todo lo que él hace, en los milagros que él desarrolla en los evangelios, pero específicamente en el Evangelio según San Marcos, vemos a los líderes siempre haciendo un cuestionamiento. Y acabamos de estudiar, ayer lunes, estudiábamos una de las preguntas, un cuestionamiento que le hacen a Jesús de manera directa. Le preguntan, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eso lo vimos ayer. Y Jesús responde a la pregunta. Y lo hace con una contrapregunta. No les responde directamente, sino que les hace una contrapregunta. Y la contrapregunta es, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? El pasaje que vamos a estudiar ahora tiene la misma estructura, el mismo cuerpo. Voy a hacer lectura, de ahí en sus casitas, por favor, ustedes que van siguiendo los estudios, voy a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 17. Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 13 al 17. La palabra de Dios dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, persiguiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Respondiendo Jesús les dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y termina diciendo la lectura: y se maravillaron de él. En este día, en este martes de controversia, suceden algunas cosas, solamente que hoy vamos a centrar solamente nuestra atención en el tributo a César. Pero no quiero dejar de mencionar sobre lo que se habló este día de controversia, este martes de controversia. Ya había pasado lunes, Jesús ya había entrado en el templo, ya había sacado a todos los que estaban allá vendiendo en el templo, y al día siguiente lo cuestionan. Cuestionan la autoridad de Jesús. ¿Quiénes lo cuestionan? El versículo 27 del capítulo 11 dice que fueron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos quienes cuestionan la autoridad de Jesús. Esto sucedió ¿cuándo? El martes de controversia. Esta discusión se dio el martes de controversia. Después de que Jesús cayó a las autoridades, a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos, es decir, al Sanedrín, el grupo de liderazgo del pueblo judío, estaba compuesta por estas tres partes: los sacerdotes, los escribas y los ancianos, el Sanedrín. Después de que Jesús cayó a los del grupo del Sanedrín, hermanos, él procede a contar una parábola. La parábola la encontramos en el capítulo 12, del 1 al 12. En estos 12 versículos,
Jesús les va a contar una parábola. Y la parábola dice: entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lugar, edificó una torre y arrendó a unos ladrones y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los ladrones para que recibiese de estos del fruto de la viña, mas ellos tomándole le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Y por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos ladrones dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún esta escritura habéis leído: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y en el versículo 12, después de que ellos escucharon esta parábola, dice: y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola. Pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces hay una línea, hay un cuerpo, hay una estructura en este día. Lo primero, Jesús les aclara su autoridad. Posteriormente, Jesús les declara sus intenciones. Jesús, hermanos y hermanas, no ignoraba cuáles eran las verdaderas intenciones de los líderes. Esto nos debe recordar, mis queridos hermanos, que Jesús es digno de adoración. ¿Por qué Jesús es digno de adoración? Porque Él es Dios. Porque Él conoce nuestra mente, porque Él conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. A la gente podemos engañarle, pero a Dios no. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestro corazón. Desde lo más profundo, Él conoce. ¿Por qué? Porque Él nos creó y porque Él es Dios. Y por lo tanto Él conoce nuestros pensamientos y conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Ahora viene la parte del tributo, que es lo que hoy quiero centrar también mi atención. En este martes de controversia, también a Jesús le presentan. ¿Quiénes se presentan a Él? En el versículo 13 dice: y le enviaron algunos de los fariseos y de los herodianos. La parte donde dice y le enviaron, la pregunta es: ¿quiénes enviaron a estos fariseos y a estos herodianos? Bueno, hermanos, fue el grupo del Sanedrín, como ya lo mencionamos. El Sanedrín envió a los fariseos y a los herodianos. Ya Jesús había hecho callar a los sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Entonces ahora el Sanedrín envía a los fariseos y a los herodianos. ¿Para qué? Para que les sorprendiesen en alguna palabra. Ahora ellos vienen para tentar a Jesús, para ver si en alguna palabra que Jesús diga, ellos pueden encontrar alguna razón de acusación para poder condenar a Jesús. Estas palabras vienen siendo, hermanos, como una introducción, ¿verdad? Podemos dividir este párrafo bíblico
Marcos 12, 13 al 17, lo podemos dividir en tres partes. Una introducción, un cuerpo y una conclusión. Hablemos un poquito sobre esta introducción. Y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que les sorprendiesen en alguna palabra. Viniendo ellos, le dijeron: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Vamos a ver un detalle importante aquí en el texto. Los sacerdotes, los escribas y los ancianos, ellos no fueron tan discretos en la forma en cómo acercarse a Jesús y presentarle un cuestionamiento, Ellos van directamente, sin cuidar nada. Ellos van directo y dicen: a ver, ¿con qué autoridad haces esto? Así directo. Ahora la estrategia cambia. Ahora la estrategia ya no es directamente, ya no es directo a la cabeza. Ahora vamos a usar la adulación. Vamos a usar la adulación. Vamos a admirarlo primero. Vamos a ver cómo responde a nuestra amabilidad. Lo interesante de todo esto es que Jesús se percibió de la hipocresía de ellos. Vean que dice el versículo número 15 de ese mismo párrafo. Mas él, o sea Jesucristo, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Jesús no se creyó estas palabras. Cuando ellos le dicen: Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Ellos estaban siendo hipócritas con estas palabras. Estaban usando un método distinto, ya no de confrontación directa, sino ahora vamos a alabarlo, vamos a resaltar sus atributos, para que endulcemos su oído y veamos cómo va a respondernos, ¿verdad? Pero Jesús, como Él conoce, como lo dijimos hace un momento, como Él conoce las intenciones del corazón de los seres humanos, Él percibe su hipocresía y les dice: ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me tientan? Lo malo es que muchas veces, sacando una lección espiritual de esto, es que los herodianos y los fariseos nos dejan una enseñanza espiritual con esto. ¿Qué tipo de adoración estamos nosotros rindiéndole a Dios? ¿Será que cuando venimos a los cultos y cuando tenemos la oportunidad de reunirnos en el templo, cuando nosotros le cantamos a Dios, cuando nosotros oramos a Dios y cuando nosotros le expresamos a Dios y le decimos: Dios, eres bueno, Dios, eres alabado, Dios, te amo, Dios, no hay otro como tú? Y la pregunta es, hermanos, ¿qué tan sinceros somos nosotros cuando adoramos a Dios? Hay algunos principios, mis queridos hermanos, que nosotros no debemos de olvidar. ¿Cuáles son estos principios que no debemos de olvidar, mis queridos hermanos? Que ante todo lo que Dios pide de nosotros es que lo amemos de todo corazón. Y en el mismo capítulo, del capítulo 12 de Marcos, como parte de esta controversia,
Porque recuerden que eran preguntas y respuestas, pero las preguntas de los líderes eran preguntas malintencionadas para ridiculizar a nuestro maestro. En una de esas, en el mismo capítulo 12, en este mismo día, lo cuestionan sobre cuál es el primer mandamiento de todos. Marcos 12, versículo 28. Ahí está la pregunta. ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús responde en el versículo 29. El primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Aunado a la adulación falsa que los herodianos y los fariseos, y obvio también los sacerdotes y los escribas y los ancianos, todo el grupo del Sanedrín, ellos adoraban a Dios, ellos honraban a Dios, pero lo hacían de manera hipócrita. Eran hipócritas, hermanos, y no lo digo yo, lo dice la palabra de nuestro Señor. En muchas ocasiones Jesús declaró la hipocresía de ellos, porque precisamente como Él conoce el corazón de ellos, Él percibe la hipocresía. Versículo 15, mas Él percibiendo la hipocresía de ellos. Así que la verdad espiritual, la enseñanza, el principio que Jesús está persiguiendo aquí, en primer lugar, mis queridos hermanos, es que Dios exige de nosotros, Dios exige de sus criaturas. ¿Qué es lo que exige, hermanos? Exige que lo amemos por sobre todas las cosas. Exige que lo amemos con todo nuestro corazón. Exige que lo amemos con toda nuestra alma. Exige que lo amemos con nuestra mente y con nuestra fuerza. Mis queridos hermanos, Dios no acepta nuestra hipocresía. Dios quiere que nuestra adoración sea de verdad, sincera, no como la de los herodianos y fariseos en este caso, que quisieron adular, quisieron alabar a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. Y aquí viene la hipocresía en toda la extensión de la palabra. Primero lo adulan, primero lo alaban de manera falsa. Y aquí viene la pregunta: ¿es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? A ver, tráiganme la moneda para que la vean. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Esta pregunta era una pregunta de trasfondo totalmente diabólica. Ellos querían atrapar a Jesús en alguna palabra. Ellos querían que Jesús fallara en alguna palabra. Jesús, de manera inteligente, porque Jesús, nuestro Señor Jesucristo, es inteligente, nuestro Dios es inteligente. Entonces Jesús, de manera inteligente, ¿qué fue lo que hizo? Dijo: a ver, tráiganme la moneda. Y Jesús observó la moneda. Y ahora Él procede a preguntar. Versículo 16. Ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César.
Esto tiene un trasfondo muy profundo, mis queridos hermanos. ¿Qué era la inscripción? ¿Cuál era la inscripción que había en esta moneda? Yo se los quiero deletrear. La inscripción que había en esta moneda era Tika Esardivi. Seguramente es una palabra en hebreo. Tika Esardivi. Y posteriormente hay una abreviación. Y les voy a dar las letras. A, B, G, F, A, B, G, B, S, T, V, S. Y la traducción de esta palabra, la traducción de esta inscripción que había en esta moneda era: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Esta era la inscripción que había en aquella moneda. ¿Qué era o cuáles eran las intenciones del César al tener esta moneda? Bueno, él quería atribuirse una deidad. Recuerden que en la antigüedad los emperadores romanos y los reyes de aquella época, ellos tenían en su mente esa idea de que ellos eran dioses y que los súbditos y los siervos le debían adoración a ellos. Pues esta inscripción era la que había allá. También la imagen que había, porque Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Bueno, ya dijimos cuál era la inscripción. Ahora hablemos un poquito de la imagen. La imagen era la imagen del César. Él estaba vestido, según la historia nos cuenta, él tenía la vestimenta de un sumo sacerdote sentado en un trono. Y de un lado, en el lado anverso, decía la inscripción que ya mencioné. Y en el reverso, la palabra había también otra inscripción, pero ya con la imagen, y la imagen acompañada de la siguiente inscripción que decía Pontifex Maximus. Esta palabra significa sumo sacerdote. Entonces lo que el César estaba pidiendo con esta moneda era adoración a él. ¿Sí? Así que, mis queridos hermanos, Jesús está enfrentándose no a una simple pregunta, hermanos, se está enfrentando a una pregunta difícil de responder. Pero veamos, mis queridos hermanos, ya para ir concluyendo, veamos la respuesta de nuestro Señor Jesucristo tan sabia. Hermanos, les digo esto, ellos no se esperaban esta respuesta. Ellos dijeron, ya la hicimos, ya logramos que no encuentre nada que decir. Después de que él pidió ver la moneda y después de que él preguntara de quién era la imagen y la inscripción que había en esa moneda, versículo 17, Jesús respondió, Jesús le dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y termino con esta explicación. Lo que Jesús estaba diciendo con esta palabra, cuando dice, dad a César lo que es de César, Jesús no está evadiendo su responsabilidad de pagar el tributo a César. Jesús está animando a sus oyentes a que paguen su tributo. Pero siempre y cuando aquel tributo no violente lo que corresponde con la adoración a nuestro Dios, mis queridos hermanos. Así que es importante que nosotros entendamos que Jesús no está diciendo aquí, no paguen tributo. Él dice, paguen tributo, pero denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. César lo único que se merecía, ¿qué cosa era? El pago del tributo, el pago de esa moneda, era lo que él se merecía. Pero lo que él pedía en aquella moneda
Era imposible que los judíos y Jesucristo mismo accediera a lo que Él estaba pidiendo en su moneda, adoración, porque Él es Dios. Y eso va en contra de lo que nosotros creemos, mis queridos hermanos. Así que la adoración a nuestro Dios, cuando habla aquí, dad a Dios lo que es de Dios. ¿Qué merece Dios de nosotros, hermanos? Y con esto voy terminando. ¿Qué merece Dios de nosotros? Dios merece de nosotros, como lo menciona el mismo capítulo 12, Dios merece de nosotros nuestra adoración. Pero también dice cómo debe ser esta adoración. Debe ser con todo nuestro corazón, debe ser con toda nuestra alma, debe ser con toda nuestra mente, debe ser con toda nuestra fuerza. Pero la adoración a Dios no termina ahí. La adoración no sería adoración si no completamos lo que Dios nos pide, lo que Dios nos exige en la manera en cómo usted va a adorar y amar a Dios. Y el segundo mandamiento es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. No podemos decir que adoramos a Dios si el hermano o la hermana que está a nuestro lado, si el vecino que está al lado de nuestra casa, o si las personas que están a nuestro alrededor están en conflicto con nosotros. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no perdonamos, si no tenemos la capacidad de perdonar las ofensas de los demás. Hermanos, este acontecimiento es más profundo de lo que nosotros creíamos. Con Hermanos, este acontecimiento que hemos estudiado el día de hoy es más profundo de lo que nosotros creíamos. Dios está exigiendo de parte nuestra exclusividad. Dios está pidiendo que cumplamos con nuestro deber aquí en el mundo, pagar nuestros tributos, someternos a las autoridades, ¿verdad? Pero cuando si la autoridad nos llegara a pedir cerrar nuestros templos, por otra razón que no sea la razón por la cual hoy nuestros templos están cerrados, ¿haríamos nosotros caso a lo que la autoridad nos pide de cerrar nuestros templos? Hoy nuestros templos están cerrados por la pandemia que estamos viviendo, porque nos estamos cuidando todos. Pero ¿qué pasaría si algún día el gobierno nos dice cierren los templos porque no queremos que adoren a su Dios? Hermanos, ¿qué haríamos nosotros? ¿Los cerraríamos? Bueno, ahí está donde nosotros debemos de poner en una balanza si hacer la voluntad de los hombres o hacer la voluntad de Dios. Mis queridos, que el Señor les bendiga en esta noche y que el Señor nos ayude a poder entender su palabra y que al terminar este devocional, este culto, nosotros podamos tener la mejor disposición de adorar a nuestro Dios y de poder también estar a cuenta con nuestros hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar este tiempo con una oración. Oremos al Señor. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Dios, en esta noche por hablarnos. Porque tu palabra, Señor, que es revelación tuya, siempre nos habla. Ayúdanos a poder comprender. Ayúdanos también a poner en práctica, oh Dios, tu santa palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, y que esta noche podamos descansar bajo la
confianza de que tú tienes el control de todo en nuestra vida. Gracias por esta enseñanza que tienes para nosotros hoy. Te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos, si Dios lo permite, nos vemos el jueves, nos oímos el jueves a través de esta grabación en vivo que estamos haciendo. El jueves vamos a estar transmitiendo igual a las 7 de la noche y vamos a estar celebrando el jueves de intimidad. Que el Señor les bendiga esta noche, hermanos. Amén.